Bueno, ya sabe, señor Lastra, que a mí con usted me pasa como con Isidro Fernández Rozada, me cuesta llevarle la contraria. Tengo una especial debilidad, en este caso se la llevaré, que lo que define si es de izquierda o de derecha es quién lo financia. Es lo que marca la diferencia entre un proyecto de izquierda y un proyecto de derecha. Me pareció interesante la valoración del programa que hizo el señor Fernández. Esto es lo que yo hubiese querido discutir, no esperando en este hemiciclo. Cuando nosotros hicimos pública la valoración del documento que usted nos envió, no era ni mucho menos una falta de respeto. Nosotros nos comprometimos a publicar la documentación intercambiada en cualquier conversación que hubiésemos tenido. Más si cabe, cuando esa reunión la habíamos hecho a puerta cerrada. Y esa documentación, de la misma manera que yo esperaba que usted pudiese, porque ya era público, lógicamente, un programa, hacerse público, entendí que esa documentación que usted me daba podía ser hecha pública y valorada públicamente. Durante la campaña no tuvimos ocasión de tener un debate sosegado. Lo decíamos antes, no hubo un debate público, no hubo un debate en la televisión, no hubo un debate de otro tipo. Y esto hace, lógicamente, que las relaciones sean necesariamente más frías, cuando no se conoce además personalmente a la gente. Ustedes, muchos, se conocen de una trayectoria compartida, la vida parlamentaria, otros no. Y esto necesariamente dificulta un poco el trato. Pero, en todo caso, lo que nosotros, situando en contexto, los desplantes, estábamos hablando del desplante que nosotros sentíamos también cuando nos habíamos dirigido a un gobierno que durante años entendíamos que no había escuchado nuestras reivindicaciones. Y yo por eso esperaba de personas que tienen esta trayectoria política más, vamos a decir, encaje, ¿no? Una mandíbula, vamos a decir, un poco más, no como aquella de Mohamed Ali, de margarina, sino una cosa un poco más solvente. De la misma manera que yo expresaba, en el caso del señor Llamazares, que nos comunicásemos con más fluidez, no solamente por los titulares ni por los tuits. Y solo hasta casi el otro día, que nos tomamos un café juntos aquí en la Junta, no pudimos intercambiar impresiones en media hora de conversación. Entonces, yo espero que esto seguro que va a cambiar. Pero, insisto, valoro positivamente el que se hable de programa y esta es la tónica que nosotros vamos a tener. E insisto, la firmeza, la mía o la de Daniel Ripa, va a estar ahí. Y si hay cosas que aclarar, se aclaran. No hay problema ninguno. De la misma manera que el señor Lastra se ha expresado, pues vamos a decirnos las cosas tal cual las pensemos, sin problema ninguno, asumiendo las responsabilidades. Y que cuando hablamos de cuestiones como ¿qué pasa con el modelo energético?, nosotros vamos a decir, bien, vamos a discutir las propuestas, pero entiendan nuestras dudas cuando llevamos tiempo hablando de las puertas giratorias y de si quien legisla termina en las empresas que financian las políticas energéticas, eso genera dudas. Esto es lo que nosotros demandamos y creo que una parte de la sociedad demanda también, que haya transparencia en ese sentido y por eso cuando hablamos de reforma de la ley electoral pensamos también, por supuesto, en establecer incompatibilidades que garanticen que efectivamente el debate sea un debate transparente y honesto sobre las políticas que se quieren aplicar. Pero, como decía en mi intervención anterior, siempre hay alternativas. Si hablamos de vivienda, se puede escoger entre rehabilitar vivienda o privatizar sedes, entre la operación de los palacios o hacer una política a partir del parque de vivienda disponible. Hacer frente a una operación de especulación urbanística que supone un agujero fundamental en las cuentas del Ayuntamiento de Oviedo o apostar por la privatización de un sector que para nosotros es fundamental. Cuando hablamos de cómo se financian las políticas alternativas, podemos reírle la gracia a quienes han dividido y han privatizado de alguna manera las cajas de ahorros. Aquí el señor Lastra dirá, nunca fueron públicas, ¿cuántas veces se lo tendré que explicar? Y yo le diré, las cajas de ahorros no tenían, como los bancos, accionistas, ¿no? Tenían una responsabilidad, una localización. Ese fue mi primer encuentro con el señor Lastra. Desde entonces le guardo el aprecio que le tengo. Como el del señor Isidro Fernández Rozada, ya se lo he dicho. Eso supone que podemos decidir que quienes han llevado a la ruina las cajas que eran de todos y de todas, pedirles explicaciones o que sigan metiéndose el dinero en el bolsillo. Esto son decisiones políticas. Aquí ha venido Manuel Menéndez a dar explicaciones de lo que pasó con Cajastur. ¿Ha habido una comisión de investigación? ¿Tiene algo que decir el señor Manuel Menéndez al respecto? De estas cosas es que cuando nosotros queremos hablar de políticas reales, de renovación de la deuda, de quienes tienen nombres y apellidos, y que vengan aquí a rendir cuentas, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hablemos de servicios sociales, de la dependencia, del tercer sector, porque no es lo mismo en el tercer sector, empresas que entran de rondón fruto de la crisis inmobiliaria
Y ahí tenemos a empresas como FCC, que buscan su espacio una vez que la burbuja inmobiliaria estalla, busca derivar servicios al sector, que una pequeña empresa que preste un servicio de dependencia desde hace muchos años. Y nosotros no creemos que tengan que estar al mismo nivel. Y creemos y sabemos cómo se pueden maquillar los datos de simplemente no computamos cuántos son los expedientes que se están revaluando, simplemente los nuevos a trámite. Pero si es que lo conocemos porque es que gente como nosotros trabaja y nos lo cuenta. De eso queremos discutir y lo que queremos es que nos hagamos trampas al solitario, porque sabemos cómo funcionan los mecanismos de la Administración y por eso, insisto, estamos dispuestos a discutirlo. Quizás me expliqué mal, señor Llamazares. Yo, cuando hablaba del tripartito de Oviedo, explicaba claramente que tenía que darse una condición, que es que hubiese coincidencia política y acuerdo programático de algún tipo. Ese acuerdo al cual habían llegado Somos Oviedo, PSOE e Izquierda Unida. No Podemos, porque Podemos no se presentó a las municipales. Esto fue, por cierto, lo que les expliqué antes, cuando decía que hubo una llamada telefónica que terminó en el señor Ripa, porque el señor Ripa explicó claramente que nosotros no tenemos nada que ver. En cuanto a las cuentas, vamos a ver, señor Llamazares, yo he hecho números con lo que hay y a mí me sale que Podemos e Izquierda Unida son 14, el PSOE son 14 y de momento el Partido Popular 11. Y no dije que el objetivo fuese que no pasase a segunda vuelta Mercedes Fernández. Lo que dije es que no estoy dispuesto a que se apliquen en Asturias las políticas de Rajoy con las que no estoy de acuerdo. Hablamos de políticas. Y a partir de aquí yo hablo con Mercedes Fernández, no con el señor Mariano Rajoy. Y no le voy a imputar a la señora Mercedes Fernández los errores que yo entiendo que está teniendo el señor Rajoy a nivel estatal. A menos que ella los asuma como propios y entienda que las políticas del señor Rajoy son de ella. ¿De acuerdo? Pero mi objetivo, yo no he venido aquí a impedirle el paso a nadie, simplemente que son políticas que no comparto. Y por tanto, cuando yo digo que si suman 14 y 14 los que pasan, somos Podemos y Partido Socialista. ¿No? Porque si no, sí que sería la ceremonia de la impotencia. Si de mano no tiro a puerta porque igual empató el partido, esto es que es precisamente el tipo de actitud que yo creo que no hay que tener. El tipo de actitud en la cual usted quiere un acuerdo amplio, usted quiere que se discuta un programa amplio, 24 horas, vote, pasamos a segunda vuelta y discutimos, porque vemos todos que tenemos muchas ganas de llegar a acuerdos y establecer una hoja de ruta compartida. Ahí es la prueba de fuego de si queremos hasta el final, último momento, la última oportunidad, todos estamos de acuerdo. 24 horas. De todas formas, para ir terminando, yo creo que hay que respetar incluso a quien se presenta para perder, y más cuando venimos de ámbitos perdedores. Yo creo que es importante respetar los procedimientos. Nos hemos tomado muy en serio el funcionamiento de las instituciones. Creemos que podemos aportar a traer soluciones. Si usted, señor Fernández, dice tráiganos soluciones, díganos cómo se puede hacer, nosotros ponemos y acercaremos a aquella gente que no ha encontrado espacio hasta ahora en la vida institucional, porque, por ejemplo, uno de los mecanismos que impedía que el talento llegase en no pocas ocasiones a la primera línea de la política era porque había que hacer carrera política en el partido de turno. Y mucha gente que no puede hacer méritos dentro de las estructuras partidarias porque no le apetece, porque entiende que esa no es la manera de malgastar su talento profesional, pues no accedían a los espacios de toma de decisiones. Y yo creo que hay mucha gente que repica las puertas porque sabe cómo se pueden solucionar. Y en ese sentido, en la medida que podamos, trataremos de aportar. Y que, por supuesto, estamos dispuestos a tomar con paciencia los debates precisamente porque tenemos prisa en resolver las cosas. Tenemos mucha prisa, vivimos esa urgencia. Y cuando dábamos la fecha de 2030 era simplemente para dejar claro que había que mirar en el horizonte y que no nos conformábamos con respuestas a corto plazo. El otro día, la primera junta de portavoces, y un poco el espacio que vivimos el otro día me recordaba una película, 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet. ¿Se acordarán? Blanco y negro, Henry Fonda enfrentado a un tribunal popular que tiene que tomar una decisión sobre un caso al que al principio todos, salvo Henry Fonda, tenían clara la sentencia. Y tenían clara la sentencia porque tenían prisa. Lo habían visto fácil, entendían que aquel chavalillo que había cometido el asesinato era culpable, no hacía falta darle muchas vueltas a las cosas. Henry Fonda, no porque creyese que aquel adolescente era inocente, fuerza la discusión y no da su voto. Era el voto de uno, que dice no, vamos a discutir prueba por prueba.
En aquel jurado había gente que se quería marchar a ver un partido de béisbol. Bueno, lo que estamos hablando y lo que estamos tratando de hacer es precisamente abrir escenarios de cambio. Es decir, un solo interrogante, un procedimiento como es una votación hay que tomarse en serio. Esto no es ninguna ceremonia de la impotencia ni de la demagogia, no, es el mecanismo del cual nos hemos dotado para tomar esa decisión. Y creo que es importante el entender que un voto puede abrir oportunidades de cambio. Y les recuerdo, al final de la película, los 12 hombres sin piedad tomaron la buena decisión.